Buenos días, los saludo con la paz del Señor. Bueno, una vez más estamos aquí en representación de nuestro ministerio Palabra de Salvación para traer una palabra del Señor, un mensaje de parte del Señor. Una palabra que nos puede levantar el ánimo, que nos puede ayudar en estos tiempos que estamos pasando en todo el mundo entero, pero siempre tratando de levantar el ánimo a todo el mundo, a toda persona, aquellos que puedan estar escuchando este video, de poder decirte que tenemos soluciones cuando nos volvemos a Dios. Hay una solución, hay una esperanza cuando nos volvemos al Señor. Nosotros, cuando tomamos una determinación de decir, me vuelvo a Dios y creo en sus promesas, creo en sus palabras, hay una esperanza para todo aquel que se vuelve a Dios, que se vuelca a Dios, que puede decir, acá tengo una ayuda, tengo un momento donde puedo acudir a algo. Y esa persona, ese ser, es el Señor, es Jesucristo, el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso nosotros en estos tiempos tenemos que estar dispuestos a rendirnos a Dios. En estos tiempos difíciles cuando la humanidad tiene que buscar a Dios. La palabra del Señor me lleva en el pasaje de la Biblia en donde habla del pueblo de Israel. Habla cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, pero clamaron a Dios. Y Dios preparó un libertador como Moisés para llevar a sacar al pueblo de Israel. Con todo esto, para adelantar un poquito la historia, salieron en gran victoria, dice la palabra, con riquezas. Salieron con mucha riqueza, con mucha libertad. Y esto había una promesa de parte de Dios para todo el pueblo de Israel, que salían de esa esclavitud donde estaban oprimidos por los egipcios. En ese tiempo eran esclavos de los egipcios, porque tenía Dios un plan, un propósito. Y en ese camino donde tenían que ir a la tierra que Dios les había dado, una bendición preciosa que Dios le había regalado al pueblo de Israel, dice que el pueblo de Israel, ya cuando salía en el desierto a pasar para la promesa de Dios, ya de entrada ya el pueblo se empezaba a quejar. Se quejaban porque no tenían agua, se quejaban porque no tenían comida, se quejaban en todo momento. Es como que siempre estaban en contra de las cosas de Dios. Estaban en contra de los principios de Dios. Y cada consecuencia que el pueblo de Israel, o en este caso la humanidad, se vuelve en contra de Dios y en contra de los líderes de Dios, en todo en contra de aquellos que llevan la palabra de Dios. Yo he visto cómo se burlan de las redes sociales, de los pastores, ministros, de grandes siervos de Dios, cómo se burlan la gente, pero no saben que son mensajeros que Dios ha puesto en la tierra para que lleven su palabra. Y dice, en el tiempo de Moisés también el pueblo se renegaba contra Dios y se renegaba contra los líderes que había puesto Dios. Y por causa de esas consecuencias, por causa de esa rebeldía o contradictorio a lo que Dios decía, tenían sus consecuencias cada vez que se rebelaban contra Dios. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando nosotros, los seres humanos, nos rebelamos contra Dios, hay unas consecuencias. Mientras que nosotros obedecemos a Dios, mientras que nosotros hacemos la voluntad de Dios, como Dios quiere, como Dios desea, siempre las cosas nos van a salir para bien. Vamos a ser bendecidos, vamos a ser prósperos, vamos a tener salud, vamos a tener todo de lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero también hay consecuencia cuando nosotros, la humanidad, nos volvemos en contra de Dios.
Nos volvemos en contra del Creador, el que hizo los cielos y la tierra, el Dios Todopoderoso. Por eso quiero compartirte esta palabra que me trajo estos días una reflexión de la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero también lleva al Nuevo Testamento. ¿Cómo nos va a explicar esta palabra? Si tiene una Biblia, puede leerla para que vean la historia, cómo comienza y cómo el pueblo de Israel o cómo la humanidad se volvió contra Dios. Entonces, en Números, capítulo 21, versículo 4 al 9, dice así la palabra del Señor. Dice: luego el pueblo de Israel salió del monte de Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Mire, después de que Dios lo había libertado al pueblo de Israel, dice que se cansaron por el camino. Se fastidiaron, dice la palabra. Dice, y comenzaron a hablar en contra de Dios y en contra de Moisés. Y en estos tiempos usted ve cómo gente habla en contra de Dios, maldice a Dios, le falta el respeto a Dios. No solo a Dios, sino a los líderes que Dios ha puesto en esta tierra, pastores, apóstoles, ministros que lleven la palabra de Dios. Y mucha gente se burla de lo que llevan la palabra de Dios, del Evangelio, aquellos que llevan la verdad. Estoy hablando de aquellos que llevan la verdad. Porque dice la palabra también que se levantarán falsos maestros, falsos pastores, falsos ministros de la palabra de Dios. Pero estoy hablando de aquellos que llevan la verdad, de aquellos hombres y mujeres de Dios que llevan la verdad. Y dice que el pueblo se empezó, a hablar en contra de Dios. Y ese es el error tremendo que tiene la humanidad, de pensar que Dios tiene la culpa de lo que está pasando, de pensar que Dios tiene la culpa de lo que le sucede a uno. Y no es así. El hombre, la mujer, la humanidad se olvidó de Dios. Hicieron hacer o hacen a lo que les parece, a lo que a la persona le conviene. Entonces, empezamos a renegar contra Dios y contra los líderes que Dios puso. Y dice, y sigue diciendo, mira lo que sigue diciendo. Porque nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto. Mira lo que decía el pueblo. Se quejaron, dice la Biblia, búsquelo. Se quejaron. He aquí, no hay nada para comer, ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. A pesar de que Dios le estaba dando la comida, le estaba dando el agua, ellos no tenían que pagar comida, no tenían que pagar agua, no tenían que pagar nada. Tenían que esperar el tiempo de Dios para llegar a su bendición. Pero ellos no pudieron esperar y empezaron a quejarse. No solamente se quejaron contra Moisés, contra Dios, sino se quejaron del agua, se quejaron de la comida que Dios les daba gratis. Se estaban quejando de lo que Dios estaba haciendo sobre sus vidas. Dice, detestamos, dice, este horrible maná que nos dicen. Estaban desagradecidos por la comida que Dios les había dado. Desagradecimiento por lo que hace Dios por la humanidad. Dios te da una oportunidad. Dios siempre es un Dios de oportunidad. Pero nosotros, los seres humanos, somos desagradecidos hacia Dios. Nos quejamos porque si tenemos pan, pero no tenemos la carne. Nos quejamos si tenemos pan y no tenemos el agua. Y somos desagradecidos por lo que Dios nos ha dado. Y el pueblo de Israel se quejaba. En todo momento se quejó de la comida, del agua. Y sin embargo la Biblia a mí me dice que Dios lo sacó con riquezas, con ganado, con todo. La riqueza de Egipto lo sacó al pueblo de Dios. Así que comida tenían,
Agua tenían, porque le dice, cuando en otro pasaje de la Biblia habla de que el pueblo se quejó porque no tenía agua. Entonces Dios le mandó a Moisés a que hable a la roca, a la piedra, y dice, háblale a la piedra para que saque agua y puedan beber, dice, el pueblo y su ganado. O sea, tenían ganado, tenían comida, tenían agua. Le habló Moisés y agua salió para todo el pueblo y para todo su ganado. Dice, entonces Señor, mire lo que hizo el Señor, mire a veces lo que permite Dios. Por eso nosotros no entendemos los propósitos de Dios, pero tenemos que saber que a través de la palabra nos va a reflexionar. Dice, entonces el Señor envió serpiente venenosa entre el pueblo, muchos fueron mordidos y murieron. Y muchos fueron, dice, y murieron. Murieron, gloria al Señor, y murieron. Así que el pueblo acudió, dice, ahí el pueblo reflexionó. Cuando Dios envió esas serpientes entre toda esa multitud que habían salido de Egipto, dice que esas serpientes empezaban a picar a la gente, y la gente moría por esa serpiente que el Señor había enviado. Pero ¿por qué envió Dios la serpiente? Porque el pueblo habló contra Dios. La gente habló contra Dios, contra los líderes que Dios había mandado. Entonces Dios dice que fueron y puso serpiente y dice que mordían y morían. Y dice, así que el pueblo, mire, ahí dice, el pueblo acudió a Moisés y clamó. Escuche, dice, y clamó. Hemos pecado al hablar con el Señor, en contra del Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así que Moisés oró por el pueblo. Miren a quién acudieron. Primero se quejaron. Primero se quejaron de Dios, de Moisés. Pero cuando le vino el problema que empezaban a morir la gente, entonces ahí el pueblo dijo, reconoció que habían hablado contra Dios, hablado contra Moisés, y dice, clama por nosotros. En estos tiempos, aquellos que hablaron contra Dios, aquellos que hablaron contra los líderes, ahora están diciendo, o tal vez algunos no, ¿qué hacen los pastores? ¿Qué hacen los ministros que no oran a Dios para que venga misericordia? Y quiero decirte que muchos líderes, pastores, estamos orando por la humanidad. Pero dice que clamó el pueblo. El clamor. Dice en la palabra del Señor, oró al pueblo. Dice, así que Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, haz la figura de una serpiente venenosa y átala en el poste. Y dice, todos los que sean mordidos, por las serpientes, todos aquellos que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Acá Dios le da una oportunidad más al pueblo o a la humanidad. Dios no quitó la serpiente. Ustedes observen que la palabra de Dios dice que Dios no quitó la serpiente, sino dice que le habló a Moisés y le dice, Moisés, hazte una serpiente, una figura de una serpiente venenosa. Y dice, y ponla en un poste alto. Y todo el que mirare, dice, esa serpiente cuando era picado, dice, van a vivir. Así que dice, Moisés hizo la serpiente de bronce y lo ató junto al poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. No
morían, sino que había una oportunidad para aquellos que acudían a esa figura que Dios había mandado hacer. Dios no quitó la plaga de serpiente. Tal vez en estos tiempos Dios no va a quitar el virus ese del coronavirus, pero sí Dios va a poner una solución sobre ese coronavirus. Y dice que Jesús mismo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esa antigüedad Dios puso una serpiente de bronce para que todo aquel que mirara a la serpiente pudiera vivir. Y en este tiempo, en esta actualidad, Dios está poniendo a su Hijo Jesucristo a que todo aquel que ponga la mirada a Jesús, es cierto, dice, y el que cree va a vivir y no va a morir. O sea, Dios ahora en este tiempo tal vez no va a sacar el coronavirus, no lo sé, pero sí sé que todo aquel que mire a Jesús, que ponga su mirada a Jesús, que diga yo me rindo a Jesús, sé que la solución es Jesús, me vuelco a Jesús, le voy a reconocer que hablé contra Dios, que hablé contra los líderes y voy a rendirme al Señor. Cuando tú pones la mirada a Jesús y crees, dice, no se pierde, mas va a tener vida y vida eterna. Una vida que no la tiene cualquiera. Una vida donde hoy está la humanidad, todo el mundo está viendo qué va a pasar. Pero quiero decirte que si pones la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, si pones la mirada en Cristo Jesús, hay una salida, hay una protección, hay una cobertura sobre tu vida, porque dice que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que hoy desean ser liberados de su pecado y recibir la salvación deben volver su corazón en obediencia de la fe a la palabra de Dios y a Cristo. Por eso te digo que hay una solución. Si ponemos la mirada en Jesús, si nos volvemos de todo corazón a Dios. Si tal vez estos días estaba diciendo, renegando contra Dios, o renegando contra los líderes que llevan el mensaje de Dios, quiero decirte que yo creo y sé que muchos están orando para que Dios envíe solución. Y Dios te está diciendo en este día, si me miras a mí y crees que el Hijo de Dios es el que te va a salvar, el que te va a cubrir, el que te va a guardar, de cierto vas a vivir. Por más que haya pestilencia a tu alrededor, por más que haya mortandad a tu alrededor, si vuelves a Dios, si te vuelves al Rey, si te vuelves a Papá, si te vuelves a Jesús, dice la palabra de Dios, que de tal manera Dios amó al mundo, que entregó su único Hijo, para que toda la humanidad no se pierda, sino que vengan a la salvación. Quiero decirte que no fue en vano que Jesús fuera a la cruz del Calvario. No fue en vano que Él llevara tus dolencias. No fue en vano que Él pagó el precio por ti allá en la cruz del Calvario. Llevó el pecado de la humanidad. Llevó la rebelión de la humanidad. Dice que Jesús fue azotado, escupido. Dice que Jesús lo bofeteaban, le pegaban de puñetazos. Por ti y por mí. Para que hoy tengamos una oportunidad de decir, hay una solución. Jesucristo la solución. Pagó el precio por ti. El Padre envió al Hijo.
para todos nosotros tengamos una oportunidad hoy. Pero dice que los hijos, lo que Dios creó, se han rebelado contra Dios. Toda la humanidad se ha rebelado contra Dios. Pero Dios a veces permite cosas que nosotros no entendemos, que tal vez no comprendemos, pero Dios lo hace. Me quiero imaginar que lo hace Dios para que nosotros nos vuelvamos a Él, para que nos entreguemos nuestro corazón y digamos: Señor, de verdad, hemos pecado contra ti y contra el cielo. Hay una historia de la palabra de Dios del hijo pródigo. El hijo pródigo dice que él tenía a su padre, era el rey, era rico, tenía todo lo mejor en manjares. Pero él decidió un día, dice: ya soy grande, yo quiero hacer mi vida. Y dice que decidió pedirle lo que le pertenecía al padre. Dice: papá, dame lo que me pertenece. Y dice la palabra de Dios que después de unos días el padre le dio supuestamente lo que le pertenecía al hijo menor. Y este joven, el padre le dio todo lo que le correspondía, y dice que se fue lejos a una provincia. Y dice que en esa provincia este joven malgastó todo su dinero entre mujeres, amigos, placer, todo lo que le ofrece el mundo en estos tiempos. Placer, joda, todas esas cosas. Y dice que no le quedó más dinero, ya no había más amigos, ya no había más mujeres, ya no había más que comer, no tenía nada. Ahora se había quedado sin nada. Mientras que tenía dinero, tenía amistades, tenía todo placeres. ¿Qué quiero decirte con esto? Que muchas veces pensamos que no necesitamos más de Dios, que ya nosotros no podemos manejar solos, que ya Dios, ¿para qué lo quiero a Dios si ya tengo mi casa, tengo mi auto, tengo mi trabajo? O tal vez no tienes todo eso, pero tal vez piensa que te manda solo. Este hijo pródigo pensaba que tenía dinero, que se iba de la paternidad del padre, que ya podía mandarse solo, que ya podía hacer las cosas como a él le parecía. Y resulta que se encontró que malgastó todo ese dinero que el padre le había dado. ¿Y sabe lo que pasó? Este joven, al no tener nada, dice que quería saciarse de los algarrobos de los que comían los cerdos, de los chanchos. Quería comer eso porque no tiene nada para saciar su estómago. Pero dice que este joven reaccionó y dijo: pero si en la casa de mi padre hay mucha comida, hay mucho alimento. Dice: me volveré a casa de papá y le diré: he pecado contra ti, contra el cielo. No soy digno de llamarme tu hijo. Y dice que se levantó en fe, había un poquito de fe, se levantó, activó su fe, y dice que salió camino a donde estaba su padre. Y dice que el papá, al verlo de lejos, el padre al verlo de lejos, al hijo, dice que corrió y se echó en sus brazos. Y le dijo: hijo mío, este hijo había muerto y ahora vive. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si no volvemos a Dios, Él nos espera con los brazos abiertos. Y Él nos viene a abrazar. Y Él no nos viene a reprochar. Cuando nosotros nos volvemos a Él, Él viene y nos abraza. No solamente que nos abraza. Dice que a este joven le pusieron los mejores anillos, los mejores vestidos, las mejores sandalias. Dice que hicieron el mejor banquete porque había vuelto su hijo. Y cuando uno de la creación de Dios se vuelca a Dios, se vuelve nuevamente a Dios, dice que Dios lo recibe con los brazos abiertos y hace fiesta en los cielos, porque un alma
vale más que todo el oro del mundo. Si hoy puedes reflexionar, Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Tal vez eres un hijo pródigo. Tal vez eres uno que se malgastó en la vida, en placeres, en todas clases de lo que te ofrece el mundo. Y te apartaste de Dios o nunca conociste a Dios. Quiero decirte que esta es tu oportunidad. Jesús te ama. Jesús te espera con los brazos abiertos. Quiero decirte que hay vida en Cristo Jesús. Por eso te aliento en este día. Levántate, porque hay una esperanza. Tal vez este virus no va a salir de la tierra, pero sí al mirar a Jesús, al mirar a Él, vamos a tener una seguridad, una protección, una salud. Porque dice, todo el que cree en Cristo Jesús, de cierto vivirá. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, dijo Jesús, será hecho. Así que todo lo que le puedas pedir al Señor arrepentido y decir, estoy arrepentido de mi mal camino. Estoy arrepentido de haber enojadome contra ti, Señor. Estoy arrepentido de hablar contra los líderes que predican la palabra. Y con tristeza en el corazón, de decir, no tristeza sino de lo que está pasando. Porque mucha gente se burlan de lo que llevan el mensaje de Dios. Y los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, estamos preparados para soportar contra todo aquello. Moisés estaba preparado contra el pueblo, se renegaba contra ellos. Y nosotros estamos preparados de todas burlas. Tal vez a muchos este video le va a servir para reflexión. Y tal vez muchos van a criticar. No lo sé. Pero solamente te puedo decir que Cristo es la solución. Que Jesucristo es la salida. Que Él te ama con todo amor eterno. Y que no quiere que te pierdas, sino que llegues a la salvación. Hay una tierra nueva que nos espera a los hijos de Dios, a los que son obedientes a Dios. Pero dice que hay un cielo nuevo, pero también hay un infierno que muchos no creen. Pero quiero decirte que solo dos caminos hay, el cielo o el infierno. Cada uno decide dónde quiere ir. Te aconsejo que sigas a Jesús. Es la única salvación. El que intercede por nosotros todos los días a la diestra de Dios Padre, pidiendo misericordia. Misericordia cada día por nuestras vidas, por la humanidad. Jesús debe estar intercediendo ahí al Padre, diciendo, Señor, papá, dale una oportunidad más a este mundo. No lo mates todavía, no lo destruyas todavía. Él está intercediendo por nosotros. Por eso quiero decirte hoy, vuélvete al Señor, recapacita y ven a Jesús. Quiero que repita esta oración conmigo. Si tal vez nunca has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, repite junto conmigo, dice, Señor Jesús, en esta hora he reconocido que soy un pecador, que me he apartado de ti, pero ahora, Señor, necesito conocerte. Te pido perdón por todos mis pecados. Ayúdame, Señor, a poder ver la realidad. Te pido, Señor, que en este día anote mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Y a partir de hoy, Señor, prometo servirte, adorarte y buscarte. Si has hecho esta oración,
Te digo que eres una nueva criatura. Hay un nuevo camino, una nueva vida. Y damos gloria a Dios. Déjame hacerte una oración en este día. Señor, te pido por cada uno de aquellos que puedan estar mirando este video, Dios. Que esté tocando sus corazones ahí, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que toque su corazón. Si hay dolencia, que sean sanos, Señor. Si hay tristeza, que salga toda tristeza, Señor. Si hay amargura, Señor, que salga toda amargura, Señor. Señor, cicatriza toda herida, Señor, que pueda haber en los corazones, Señor. Te pido por cada uno, Señor, de lo que puedan estar viendo este video, Señor. Te pido que lo bendigas. Te pido que los guardes. Te pido que los protejas, Señor. Y te pedimos por nuestra ciudad, Señor. Te pedimos por nuestra nación, Señor. Por cada país, Señor. Por aquellos, Señor, que están pasando un momento difícil, Señor, en su vida. Pero dice que tú eres su consuelo, Señor. Que tú enviaste al Espíritu Santo para consolar a la humanidad, a todo el que te recibe como Señor y Salvador. Lo bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe ahora. El poder de Dios te está tocando. Tócalos, Señor. Tócalos, Espíritu Santo. Tócalos ahora. Recibe ahora. Unción fresca. Shambara Bashia. Tócalos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Sanidad, liberación. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te dejo esta reflexión para tu vida. Aleluya. Gloria a Dios en representación del ministerio Palabra de Salvación. Dios te bendiga.